Desde ahora, todo aquel que cause problemas o se pelee con los demás será castigado con 100 latigazos en la espalda. Nineferkeptah recibirá 100 latigazos por haber empezado. Y Yuzarsif, 50. ¿Cómo puede soportar los latigazos? Es un muchacho fuerte. Sujetó a Nineferkeptah y no lo dejaba soltarse. Pero no es justo. Él no debería ser castigado. ¡50! Ya es suficiente. Libérenlo. Te debo la vida. No sé cómo podré agradecerte lo que acabas de hacer. Arriesgaste tu vida por mí. Ni siquiera me conoces. Sin tu ayuda, ya estaría muerto. Somos hermanos. Debemos ayudarnos entre nosotros. No me agradezcas. Era mi deber hacerlo. ¡Suficiente! Llévenlo a la celda solitaria. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué razón te encerraron? Me llamo Yuzarsif, o así es como me conocen aquí. Yo solía ser el oficial de confianza de Putifar, hasta esta mañana. Me trajeron aquí por desobedecer a mis amos. ¿Hay algo más que quieran saber sobre mí? Eres muy joven. ¿De veras fuiste el oficial de Putifar? ¿Del general de Egipto? Nineferkeptah golpea a los prisioneros para demostrar su superioridad. Lamentablemente, esta vez fue mi turno. Tú fuiste testigo. Puedo asegurarte que fue castigado muchas veces, pero eso jamás lo detuvo. Y tú le diste una lección. Algo así nunca antes había ocurrido. Yo lo conozco muy bien. Él era un guardia del palacio de Putifar. Creí que estar en prisión lo ayudaría, que aprendería de sus errores. No fue así. Se ha ido al calabozo con la actitud de un héroe victorioso. ¿Y si no logro que se arrepienta, qué haré?
No se apresure. Es muy pronto para saberlo, señora. Seguramente en unos días comenzará a valorar la libertad y las comodidades del palacio. Pero cuando se iba, se veía como alguien que era puesto en libertad. No como alguien que la estaba perdiendo. Solo espero que esto funcione. O tendré que hacer algo contigo. Te lo suplico, Dios bondadoso. Estoy atrapado entre el sufrimiento y el dolor. Necesito que me ayudes. Perder la libertad ha sido mi decisión. Lo hice para no perderte a ti. Señor, ayúdame a soportar el dolor del encierro y las torturas. Concédeme paciencia y tolerancia para no rendirme en el camino. Mi Señor, Putifar y Zuleika hicieron muchas cosas por mí y me dieron su amor. Y yo los perdono. Tú también perdónalos. Rescata a Zuleika de los calabozos que ella misma construyó. Ella es su prisionera. Te pido que la guíes hacia tu camino. ¿Tú eres un guardia del palacio de Putifar? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué este muchacho te conoce? ¿Cómo me conoces? ¿No corregiste tu comportamiento? ¿No dejaste de actuar con tanta maldad? Cuando era niño vi cómo robabas. Ahora, como no puedes robar, golpeas. ¿Quién eres? ¿Cómo me conoces? Soy el niño que hizo que te encerraran en este calabozo. Tú robaste las joyas del palacio. ¿Lo recuerdas? Jamás podría olvidarme de ti. Juré que algún día me vengaría. Y lo voy a hacer. Será mejor que te cuides. No tengo miedo de ti, pero sí tengo miedo de que acabes muerto si sigues actuando así. ¿Qué fue eso? Descuida. Solo es un asunto del pasado entre nosotros dos. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hicieron? ¿Por qué están en esa celda? No lo sé. Los trajeron ayer. Deben haber hecho algo muy grave. Sin embargo, no parecen personas malvadas. Todo el tiempo pelean entre ellos. No sé por qué.
¿Qué será de nuestras familias? ¿Ahora te preocupas por tu familia, idiota? Si no hubiese sido tan cobarde, Amenhotep estaría muerto. Y ahora no estaríamos aquí. Íbamos a ser ricos, pero tú lo arruinaste por ser un maldito cobarde. ¿Qué crees que pasará con nosotros ahora? Yo no me preocuparía demasiado. Como no matamos a Amenhotep, alguien más lo hará. Y cuando lo haga, van a liberarnos. O sea que hay personas que terminarán el trabajo que tú empezaste. Debes decirles quiénes son. Debes decírselo a los guardias. Es la forma de salir de aquí. Ay, Narus, eres tan ingenuo. ¿Es que no lo ves? Mientras tengamos algo para decir, nos mantendrán con vida. Si les damos lo que quieren, nos matarán enseguida. Sabes, estoy seguro de que tú y yo nos salvaremos. Pero también estoy seguro de que siendo un cobarde, no llegarás a ninguna parte. Y yo me encargaré personalmente de que así sea. Por lo que veo, tú eres el ingenuo aquí. ¿No ves que te engañaron? Eres tú el que está encerrado y a ellos no les importa. Ya basta, Inarus, detente. Confío en esas personas. Jamás podrían engañarme. Yo confío en ellos. No te preocupes, nos ayudarán. Tarde o temprano vamos a salir. Disculpe. Lamentablemente, Amenhotep aún sigue con vida. No pudieron matarlo. Ni a él ni a su familia. Eminencia, en cuanto a Apopis, no sé dónde está. ¿Estás diciendo que Apopis desapareció? Sí, exactamente. Lo busqué por todas partes. Parece que se lo tragó la tierra. No puede ser. Debes seguir buscándolo. Primero, búscalo en los calabozos del palacio. Si fue capturado, debemos asegurarnos de que no diga ni una palabra. Recuérdalo. Cuando lo encuentres, asegúrate de silenciarlo para siempre. ¿Entendiste? Es lo más importante. Porque si cuenta todo y Amenhotep se entera de que nosotros quisimos matarlo a él y a su familia, estaremos metidos en un gravísimo problema. Tranquilo. Todavía nadie ha venido a buscarnos. O sea, que aunque nuestro plan no funcionó, nadie sabe nada. Y si han capturado a Apopis, significa que aún no ha dicho nada. Por ahora. Su eminencia no se preocupe. Le prometo que voy a encontrar a Apopis, aunque sea lo último que haga. Le doy mi palabra.
¿Memisabu? Sí, señor. ¿Qué necesita, señor? ¿Qué es eso? Es un poco de comida. La llevaré al calabozo para Yusarsif. Envíale saludos a Kidamen y entrégale esto de parte mía. Dile que Yusarsif es una buena persona. Que lo aproveche para mejorar la situación en el calabozo. A pesar de que es joven, es una persona inteligente y muy bondadosa. Se lo diré. Lo haré, señor Rodamón. Gracias. Adelante. Envíale mis saludos y dile que se lo agradezco. ¿Qué es lo que llevas ahí? Un poco de comida para Yusarsif, señor. Es un calabozo, no una habitación del palacio, ¿entendiste? Pero ya que Rodamón habla tan bien de él, lo permitiré. Traigan a Yusarsif. Yusarsif, el general Kidamen quiere verte inmediatamente. Yusarsif. ¿Nos permite hablar por un momento? Que sea breve. Cálmate, Memisabu. Cálmate. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando porque ahora estoy en libertad? No, estoy llorando porque no estás en libertad. Estás equivocado. El palacio de Putifar era un calabozo, no este.
puedo asegurarte que aquí me siento en libertad. Te traje todo esto para comer. Te lo agradezco. Los prisioneros estarán felices. Pero todo esto es para ti, Yuzarsif, no para los demás. Entiendo, pero come un poco aunque sea, ¿sí? Promete que no le darás todo a los demás. Debes alimentarte. Lo haré. Estoy sorprendido. Creí que solo era Zuleika la que te apreciaba en el palacio de Putifar, pero al parecer, el bueno de Yuzarsif es querido por todos los residentes. Se lo agradezco. ¿Le contaste a Kidamé lo que pasó con Zuleika? No, no. El general Rodamón me contó todo. Te considera un joven inteligente y bondadoso y además dijo que tú mejorarás la condición de este calabozo. Rodamón es muy amable conmigo. Siempre y cuando usted lo permita, yo puedo hacer algunos cambios.